Buenas tardes. Iniciaremos la unidad 1 de cálculo integral. Esta unidad se llama integración de formas elementales ordinarias. Mi nombre es Leonardo Casio, el grupo K, y bueno, al siguiente les pondré lo que viene siendo esta unidad y espero que quede claro y lo más claro posible y sea de su agrado. Bueno, seguimos. Bueno, empezaremos con el primer tema de la unidad 1, que es la antiderivada. Como explicación básica de este tema, podemos decir que la antiderivada es la función que resulta del proceso inverso de la derivación. Es decir, consiste en encontrar una función que al ser derivada produzca una función dada. La antiderivada también se le reconoce como la primitiva o la integral definida. Se expresa de la siguiente manera, donde f de x es integrado de dx. La notación que emplearíamos a una antiderivada es la siguiente, y se le diría de esta manera: la integral de f de x es igual a f de x más la constante. Aquí podemos ver las expresiones, las definiciones de cada expresión de esta fórmula, donde la integral es el signo de integración, se lee integral de. La f de x es integrando dx, diferencial de la variable f de x, función primitiva, y c, constante de integración. Esto para saber pues de antemano las explicaciones de cada uno. Aquí un ejemplo, en el inciso A podemos leerlo, que es si de f de x es igual a x al cubo, entonces la f primitiva de x es igual a 3x cuadrada. Y en el proceso de la integral es un proceso inverso, es decir, buscamos encontrar la función original empezando esta, que es la función integral, la función original de x al cubo. Bueno, como primer tema de la unidad 1 tenemos lo que es antiderivadas. Bueno, algo semejante a antiderivadas es que la antiderivada es la función que resulta de un proceso inverso de la derivación, es decir, consiste en encontrar una función que al ser derivada produce la función dada. Otro ejemplo de la antiderivada también se le conoce como la primitiva o la integral definida. Se expresa de la siguiente manera, en donde f de x es integrado de dx. La notación que emplearemos en una antiderivada es la siguiente. Aquí tenemos la fórmula en la que se expresa, y podemos decir que es la integral de f de x es igual a f de x más la constante. Bueno, la expresión anteriormente dada, aquí podemos hacer lo que significa anteriormente comentado, es el signo de integración, se lee integral de f de x es integrando de x la diferencial de la variable f de x, función primitiva, y c es la constante de integración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde podemos decir que si f de x es igual a x cuba, entonces f prima de x es igual a 3x al cuadrado. Y para integrar lo inverso de lo que hemos comentado en esta opción, que es aquí para encontrar lo que viene siendo la integral de x al cubo, de 3x al cubo de x. Primero iniciaríamos investigando de x cuadrado, esta parte. Bueno, empezamos el tema 2 de la unidad 1, fórmulas básicas. Como anteriormente nos hemos dado cuenta, en el cálculo diferencial había ciertas reglas que nos facilitaban la realización de ejercicios de derivada y de diferencial, que esto obviamente pues nos facilita mucho en los ejercicios, como ya comenté. En esta materia de cálculo integral observamos que no nos dan una regla como tal correspondiente que pueda aplicarse fácilmente en la práctica de estos ejercicios, que obviamente es un poco más complicados. Y aun cuando se sabe que la integración de una expresión diferencial dada existe, puede ser imposible obtenerla hasta cierto punto. En términos de función conocidas, cada caso necesita un trato especial y se llega a la integral de una expresión diferencial dada por medio de nuestro conocimiento de los resultados de la diferenciación. Bueno, básicamente la integración es un procedimiento especialmente para facilitar el trabajo,
para facilitar el ejercicio que realicemos. Para esto se nos dan unas tablas que se llaman tablas de integración inmediatas, que vamos a observar en la siguiente diapositiva. Son 20 fórmulas que, dependiendo el ejercicio que se nos dé, podemos utilizarlas para poder realizarlas de una manera más fácil. Ahorita la observamos. Bueno, el tema 3 es la unidad 1, integración de potencias de funciones trigonométricas. Bueno, como definición en esta parte podemos decir que una integral se denomina trigonométrica cuando integrando de la misma está compuesto de funciones trigonométricas y constantes para su resolución. Desde luego que son válidos los teoremas de integración. En general se deben aplicar las siguientes sugerencias, estas nos facilitarán muchísimo la resolución de los ejercicios. El 1, podemos ver que usar una identidad trigonométrica y simplificar es útil cuando se presentan funciones trigonométricas. 2. Elimina una raíz cuadrada que se presenta normalmente después de completar un cuadrado o una sustitución trigonométrica. 3. Reducir una fracción impropia. 4. Separar los elementos del numerador de una fracción entre el denominador de la fracción. 5. Multiplicar por una fórmula unitaria que el multiplicar por el integrado de f de x permita modificar adecuadamente la función de f de x, g de x entre g de gx. A continuación vamos a hacer un ejemplo y ahí para poder explicar un poco más detalladamente de lo que se relaciona este tema. Bueno, buenas tardes. Aquí tenemos un ejemplo de una integral trigonométrica. Bueno, el primer paso que tendremos que realizar es reescribir el coseno al cubo por coseno al cuadrado, por coseno de x. El siguiente paso sería reescribir esta parte de coseno al cubo de x por su identidad fundamental de la trigonometría, en el cual esa propiedad nos dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Y sustituyendo el coseno cuadrado de x, nos da como resultado 1 menos seno al cuadrado de x, y en el cual esta la sustituimos en la fórmula, en el ejercicio, y nos da un resultado, nos da este resultado, que es seno al cuadrado de x por 1 menos seno al cuadrado de x por coseno de x. El siguiente paso sería simplificar esta fórmula, sería simplificar el seno a la 4 de x por una letra, sería por ejemplo la p, en el cual nos da un resultado de p igual al seno de x, debido que la derivada de seno de x nos da coseno de x. Bueno, en esta sustituimos, hacemos una opción que digamos que la x pasa a multiplicar para poder despegar, para que quede dp es igual a coseno de x, que viene siendo esta formulita. Bueno, el siguiente paso sería simplificar mediante la letra del anterior ejercicio, y bueno, ya nos queda esta parte, que es integral de p a la 4 por 1 menos p a la cuadrado por dp. El siguiente paso sería mediante la propiedad distributiva, que quedaría en esta manera: integral de p a la 4 menos p a la 6 de dp. Integramos cada término y nos quedaría de esta manera: p a la 5 entre 5, p a la 7 entre 7, más las constantes. Y después desharíamos la sustitución, debido a que ya en pocas palabras estamos en la respuesta. Simplemente volvemos a modificar la p por el resultado de seno a la x, y quedaría de esta forma:
seno a la x elevado a la 5 todo esto entre 5 por seno elevado a la 7 entre 7 más la constante. Y este sería el resultado de este ejercicio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de integración por sustitución trigonométrica, el cual el primer paso es dibujar un triángulo poniendo el 1 como la hipotenusa y el x como cateto opuesto. Y el otro lado, este cateto se obtiene con el método de Pitágoras, que seleccionamos esta parte del triángulo, del ángulo, para diferenciar con el ángulo θ. Bueno, el siguiente paso para resolver esta sería encontrando una razón trigonométrica. En este caso escogeremos la de seno de θ es igual a x entre 1. Bueno, aquí sustituimos x es igual a seno de θ menos x cuadrado, y si la elevamos al cuadrado para poder simplificar mediante el ejercicio, sería x al cuadrado igual a seno cuadrado de θ. Aquí simplificamos estas dos ejemplos, en el cual nos quedaría de esta manera: dx igual a d de θ es igual al coseno de θ. Y esta, por su parte, sería dx igual al coseno de θ y d de θ. Aquí, como esta parte está dividiendo, pasa a multiplicando esta parte. Y esa sería la primera parte de la resolución. Bueno, el siguiente paso sería relacionar el cateto inferior por la hipotenusa, en el cual utilizaremos el coseno por la razón trigonométrica. Aquí tenemos la fórmula. Bueno, entonces tuvimos que digamos coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre la hipotenusa, que es 1. Despejamos la raíz cuadrada y nos quedaría raíz cuadrada de 1 a x al cuadrado igual a coseno de θ. Bueno, esto ya obtenemos la equivalencia a este componente, y el siguiente paso es reconstruir la integral para que nos quede como término de θ. ¿Ok? Entonces reemplazamos mediante las anteriores resultados en la integral. Entonces la integral sería integral de seno al cuadrado de θ entre coseno de θ. Bueno, ya después de que expresamos mediante los resultados, cancelamos estos dos. Entonces nos quedaría integral de seno al cuadrado de θ por su diferencial de θ. Y bueno, mediante la propiedad trigonométrica reducimos las potencias. De esta quedaría de esta forma: integral de 1 menos coseno a la 2 de θ, que sin dos ángulos de θ, entre 2 por su diferencial de θ. El siguiente paso sería extraemos el 2 de la integral, en el cual nos quedaría de esta manera: 1/2 por la integral de 1 menos coseno de 2θ por su diferencial de θ. Bueno, observamos que en estos términos ya podemos integrar estos dos términos directamente, en el cual nos quedaría de esta manera: 1/2, abrimos corchete, θ menos 1/2 por seno de 2 de θ. Cerramos corchete. Bueno, mediante las entidades trigonométricas del seno del ángulo doble,
podemos desarrollar la antigua fórmula, que viene siendo, nos quedaría de esta manera: 1/2 por, abrimos corchete, teta menos 1/2 por 2 sen de teta por coseno de teta. Recordemos que esto es debido a la entidad trigonométrica importante, que es del seno del ángulo doble. Bueno, aquí cerramos corchete y agregamos la c que es constante. Bueno, ya aquí el siguiente paso que podemos realizar sería simplificar estos dos números, que vienen siendo los dos. Los eliminamos y nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cuál nos quedaría de esta manera? Igual a 1/2 por, abrimos corchete, teta menos seno de teta y coseno de teta. Cerramos corchete más la constante. Bueno, el siguiente paso sería que cambiar los componentes que tienen la variable teta por sus equivalentes en la variable x, en el cual nos quedaría este resultado. Nos quedaría igual a 1/2 por, abrimos corchete, sen menos 1 de x menos x por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Esto más la constante. Bueno, para terminar, podemos distribuir este término mediante los términos que se encuentran dentro del corchete, el cual quedaría de esta manera: integral de x2 raíz cuadrada de 1 más x2 a la de x sería igual a 1/2 de sen menos 1 a la x menos 1/2 x por raíz cuadrada de 1 a la x menos x al cuadrado más las constantes de integración. Y de esta manera terminaríamos el resultado de esta integración trigonométrica. Bueno, pues vemos el tema 5, que es integración por partes. Bueno, aquí una explicación sobre este tema. Podemos decir que el método de integración por partes permite calcular integral de un producto de dos funciones aplicando la fórmula siguiente, que es integral de u por v' de dx igual a u por v menos integral de u' por v de x. Bueno, las funciones logarítmicas o arcos y polinómicas se eligen como u. Las funciones exponenciales y trigonométricas de tipo seno y coseno se eligen como v'. Bueno, supongamos que tenemos un producto en el que uno de sus factores es un monomio, por ejemplo, x al cubo. Si consideramos dv igual a x al cubo, entonces integrando tendremos que v es igual a x a la cuarta entre 4, con lo que hemos aumentado el grado de exponente, y esto suele suponer un paso atrás. Bueno, podemos decir que normalmente se escogen los monomios como u para reducir su exponente al derivarlos. Cuando el exponente es 0, el monomio es igual a 1 y el integrando es más fácil. Bueno, la siguiente diapositiva voy a presentar lo que es un ejemplo para que quede un poco más claro.